Gracias, Miguel. Y ahora le toca el turno a Luis Pla, que nos habla en calidad de presidente del Gran Capítulo General de España del Rito Francés. Nos va a hablar sobre la persecución de la masonería en España y sus breves periodos de libertad desde el siglo XVIII hasta la legalización en 1979. Bueno, añadir que soy también miembro de la Logia Palmira Luz, que es la organizadora de este evento. Me he planteado hacer este trabajo y aprovechar esta oportunidad porque creo que la España democrática tiene una grandísima deuda con los masones. Y esto, de alguna manera, lo voy a explicar en el trabajo que he realizado. Si analizamos en todos los trabajos, en todos los movimientos que hay de memoria democrática, nunca se nos nombra a los masones, cuando la represión que tuvo la masonería durante este periodo que voy a detallar ha sido brutal. Y además ha sido una represión por la propia condición de haber sido masones. Creo que es una deuda que la España democrática tiene pendiente, que sigue pendiente, y que de alguna manera, pues a partir de ahora, pues habrá que empezar a plantearse, visibilizar también esta situación. Para poder entender la situación actual de la masonería en España y la represión que ha sufrido por culpa de la intolerancia de poderes absolutistas y antidemocráticos, siempre apoyados por la Iglesia Católica, es necesario dar un breve repaso a la historia de nuestro país. Partiendo del siglo XVIII hasta nuestros días, vemos cómo los diferentes periodos que han marcado la historia de España han influido negativamente en el desarrollo de la masonería, haciendo que la realidad de esta sea muy diferente a los países de nuestro entorno. Es decir, la masonería en España, en cuanto a número de masones y número de logias, no tiene nada que ver con la realidad que hay en Francia, que hay en Bélgica e incluso en Portugal. Es difícil dar datos concretos debido precisamente a la represión a la que la masonería ha estado sometida en diferentes momentos de nuestra historia. Y aunque hay varios autores de prestigio, como los profesores Ferrer Benimeli, Álvarez Lázaro, Ignacio Cruz y otros que han escrito profundamente sobre la historia de la masonería en España, me voy a limitar a hacer un esbozo de los diferentes periodos de represión, libertad, represión, con el fin de que podamos entender los pocos periodos de libertad que ha tenido la masonería en España. Siglo XVIII. En el siglo de las luces, durante la Ilustración, mientras en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, se desarrollaba un movimiento cultural e intelectual que fomentó el crecimiento de la masonería, su repercusión en España fue mínima. En toda España apenas se tiene constancia de 5 o 6 logias con una presencia esporádica, sin ninguna trascendencia, todas ellas compuestas mayoritariamente por extranjeros, principalmente ingleses. Este vacío masónico fue debido principalmente a que durante este siglo España estuvo bajo un fuerte dominio de la Iglesia Católica. Marcada por una larga influencia inquisitorial, las bulas del Papa Clemente XII de 1738 y del Papa Benedicto XIV en 1751, excomulgando a los francmasones, tuvieron una gran influencia en España, a diferencia de la protestante Gran Bretaña o incluso la católica Francia y el católico Imperio Austriaco, cuyos monarcas en aquel momento estaban enfrentados con el Papa y no sancionaron estas bulas papales. Es decir, en este siglo, mientras que en Europa las bulas de excomunión no tuvieron mayor repercusión, en España sí que la tuvieron. Marcada por una larga influencia inquisitorial, sin embargo en España los reyes borbones Felipe V y Fernando VI las acataron de inmediato, mediante la promulgación de diferentes decretos de prohibición de la masonería, con las consiguientes persecuciones y represión que se mantuvieron hasta 1808, tanto por parte de la Inquisición como por los sucesivos monarcas borbones Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y entramos en el siglo XIX. Es en 1808, a partir de la invasión francesa y con la supresión de la Inquisición durante el reinado de José I Bonaparte, cuando se tiene constancia de la creación de la primera gran logia nacional bajo auspicios franceses. En este periodo, que solo dura hasta 1814, surgen logias compuestas principalmente por ciudadanos franceses y españoles ilustrados, logias que se ven influenciadas por la ideología revolucionaria de las tropas napoleónicas. Pero como hemos dicho, este periodo dura muy poco. Con la derrota francesa y la vuelta al trono español del rey Borbón Fernando VII, un rey absolutista, también llamado el rey Felón, uno de los más nefastos que ha tenido la historia de España, entramos en el llamado sexenio absolutista de 1814 a 1820,
Vuelve de nuevo la Inquisición, que de inmediato publica un edicto de prohibición y condena de la masonería y la consiguiente represión contra los masones y los ilustrados en general, también llamados afrancesados. Posteriormente, con el pronunciamiento de Riego el 1 de enero de 1820, se inicia el llamado Trienio Liberal, que, como bien dice su nombre, lamentablemente solo dura 3 años, hasta 1823, en el que con la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis, apoyada por la Santa Alianza, una vez más la Iglesia Católica se encuentra detrás de ello, da paso a un nuevo periodo del reinado de Fernando VII llamado la década ominosa, periodo que se inicia con el ahorcamiento del general Riego y una fuerte represión. De nuevo, con el Borbón Fernando VII se inicia una dura represión de la masonería, la más dura y prolongada de la historia de España, solo superada por la dictadura de Francisco Franco. Para hacernos una idea de cómo estaba España en aquellos momentos, decir que el último asesinado en el mundo por la Inquisición, que en aquel momento se llamaba Juntas de Fe, pero no dejaba de ser la Inquisición, fue el maestro Cayetano Ripoll, ahorcado por sus creencias deístas precisamente aquí en la ciudad de Valencia, en el año 1826. Al igual que Mariana Pineda, que fue ejecutada a garrote vil en mayo de 1831, o el general Torrijos, que era masón, que junto con 48 compañeros más fue fusilado en diciembre de ese mismo año. Debido a las continuas prohibiciones y persecuciones, salvo en algunos breves periodos, no es hasta la Constitución Española de 1869 que la masonería española pudo desarrollarse con una cierta normalidad. Pero es sobre todo a partir de la proclamación de la Primera República Española de 1873, que solo dura un año, y la posterior Constitución Española de 1876, cuando la masonería empieza a tener un importante crecimiento. Y es con la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1887 cuando por primera vez en España la masonería reúne los requisitos necesarios para su legalización. Sin embargo, una vez más, entre 1896 y 1900, la masonería cae en desgracia, debido principalmente a la inculpación por la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. La mayoría, muchos de los libertadores, efectivamente fueron masones, y esto pues repercutió José Martí, Bolívar, O'Higgins. Amplios sectores de la sociedad española, influenciados una vez más por la Iglesia Católica, culparon a la connivencia de la masonería con los independentistas por la pérdida de estas colonias. Debido a ello, la masonería española entra en una situación crítica que la lleva nuevamente a su práctica desaparición. Podemos decir que durante el siglo XIX la masonería solo contó con un periodo de 27 años seguidos con una cierta normalidad. Entramos en el siglo XX. La masonería española entra en el siglo XX con una profunda crisis. Es a partir de 1901 que se empieza a ver una nueva recomposición de la masonería que se irá desarrollando hasta la llegada de la Segunda República, coincidiendo su mayor auge con la implantación de la misma. No obstante, en este primer tercio del siglo XX, una vez más, se instaura en España una dictadura. Entre 1923 y 1930, la llamada dictadura de Primo de Rivera, que si bien no persigue a la masonería con la misma crudeza que en épocas anteriores, esta queda debilitada. En este periodo, algunas logias permanecen en la clandestinidad, posicionándose en defensa de las libertades, contra el clero e incluso participando en focos de propaganda e iniciativas contra la dictadura. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, es acogida con grandísima satisfacción por la familia masónica. En los últimos años, la masonería española se había caracterizado por la defensa de los valores republicanos, unido a un profundo anticlericalismo. Durante la Segunda República, 1931 a 1939, la masonería española se politiza. Según el profesor José Ignacio Cruz, de la Universidad de Valencia, en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, 119 de 575 escaños estaban ocupados por masones, casi un 21%, la mayoría de ellos pertenecientes a partidos progresistas y republicanos. Una vez más, un nefasto 18 de julio de 1936, el dictador Franco, con el apoyo de terratenientes, latifundistas, banqueros y una vez más de la jerarquía de la Iglesia Católica, da un golpe de Estado que supondría el inicio de la Guerra Civil, con una represión sin precedentes, el periodo más trágico de nuestra historia. Con la victoria del fascismo en España, el 1 de abril de 1939, se abre uno de los periodos más oscuros para los masones españoles. Franco atribuye a lo que él llama el contubernio judeo-masónico todos los males de España.
con lo que justifica su golpe de Estado y la posterior persecución y represión. Apenas transcurridos 2 meses del levantamiento militar, el general Franco ya dicta el primer decreto de prohibición y persecución de la masonería. En 1938 ordena retirar y destruir todos los símbolos masónicos de los cementerios por considerarlos contrarios a la Iglesia Católica. Según palabras del profesor Ferrer Benimeli, abro comillas, todos los masones que no pudieron huir de la llamada zona nacional, zona ocupada, fueron asesinados o fusilados. El mero hecho de ser masón fue suficiente para que cientos de personas fueran sin más pasadas por las armas sin previo juicio. Cierro comillas. Fusilamientos, encarcelamientos, tortura, exilio es lo que espera a los masones españoles. Su persecución es implacable hasta la total eliminación, algo que no ha sucedido en Europa en ninguna de las 2 guerras mundiales, ni en ninguna, ni siquiera en Portugal se reprimió de tal manera a la masonería. No habiendo sido suficiente la represión durante la Guerra Civil, un año después de terminada, el 1 de marzo de 1940, el gobierno franquista crea el llamado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Hay que decir que Franco, con el término comunismo, englobaba a comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos en general. Al día siguiente se publica en el Boletín Oficial del Estado la ley que da cobertura a este tribunal. Una ley con carácter retroactivo que permite expropiar bienes y aplicar penas de prisión. Una ley que si la aplicáramos, si nos ajustáramos a las leyes internacionales actuales, es una ley que se podría considerar que ocasiona delitos de lesa humanidad, porque una ley nunca puede ser con carácter retroactivo. Es decir, Franco lo que hace es que la masonería, que fue legal durante la República, cuando da el golpe de Estado la declara ilegal y condena a gente por cosas que en su momento fueron legales. Estos son delitos, estos son crímenes de lesa humanidad, algo que nadie ha reivindicado. Por eso decía lo de recuperar la memoria de la masonería. A modo de ejemplo citaré la ley, animo a que la busquéis, está en internet, el Boletín Oficial del Estado que proclama, es buscar la ley de la represión de la masonería y el comunismo. A modo de ejemplo citaré un artículo de la citada ley. En el artículo 7º dice: quien en tiempo anterior a la publicación de esta ley hayan pertenecido a la masonería, vienen obligados a formular ante el gobierno una declaración de retractación en el plazo de 2 meses. Estas retractaciones, en la práctica, se realizaron en sedes eclesiásticas, por escrito y bajo juramento. Es decir, una vez más, la Iglesia Católica participó activamente en la represión de la masonería. Aquellos que habían sido masones, según esta ley, quedaron excluidos de poder trabajar en funciones públicas, y hubo una especial persecución a los que habían sido maestros. Este Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo estuvo activo desde 1940 hasta 1963, en que fue sustituido por el Tribunal de Orden Público, un tribunal también de represión política. No hay cifras exactas, ya que el franquismo, para justificar su represión, acusó de masones a muchos que no lo eran. Esto es una realidad. Pero fueron miles los que fueron fusilados, exiliados y represaliados. Con la dictadura franquista, que dura 42 años, la masonería desaparece totalmente de España. Salvo en algún cementerio o en algún edificio aislado, no queda ningún vestigio de ella. Sin duda, la época de mayor expansión e influencia de la masonería en España fue durante la última década del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, hasta la caída de la Segunda República. Unos 40 años aproximadamente. En este tiempo, las logias que han trascendido estuvieron muy comprometidas con el progreso social y la defensa de los valores republicanos. Fueron auténticas escuelas de formación de ciudadanos. En ellas convivieron ciudadanos de diferentes clases sociales, creencias e ideologías. Con la aprobación de la Constitución española en 1978, llega la democracia formal a España. Sin embargo, y esto es muy curioso, la masonería no es legalizada en España hasta el 19 de mayo de 1979. Y tuvo que ser mediante una sentencia judicial, ya que una resolución del Ministerio del Interior la había declarado ilegal. Es decir, hubo que recurrir al Constitucional para que legalizaran la masonería. Como dato curioso, decir que el Partido Comunista fue legalizado en España en 1977, 2 años antes que la primera asociación masónica. Siglo XXI. Entramos en el siglo XXI con una realidad que aún dista mucho de los países de nuestro entorno en cuanto a número de logias y número de masones. En España son muy pocas las logias que podemos encontrar con una continuidad ininterrumpida de más de 30 años. A diferencia de Francia o Bélgica,
con algunas logias con más de 200 años prácticamente ininterrumpidos. En un momento histórico en el que los valores éticos están en declive, donde se impone el neoliberalismo y lo público pierde terreno, donde la xenofobia y la homofobia van ganando terreno, donde impera lo mediático, los intereses económicos, las noticias falsas y, lo que es peor, la pereza intelectual, donde la laicidad no es defendida, debemos dar contenido a nuestra divisa masónica de libertad, igualdad y fraternidad. Unir lo disperso en una sociedad donde la mayoría vive atrincherada. Unir lo disperso en base a nuestros valores. He dicho.